Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación para participar en los cursos de matemáticas de Vamos para la Universidad. Mi nombre es Felipe Andrés Obando y durante las próximas 11 semanas los voy a acompañar los días martes y jueves a esta hora. La metodología que vamos a seguir es la siguiente. Esta es la plataforma a la cual todos ustedes tienen acceso. En esta plataforma ustedes van a tener acceso a todo el contenido del curso. Tenemos desde la clase 1 hasta la clase 21, incluyendo una sección donde aparecen los retos. En la clase 1, ¿sí? Vamos a ingresar a la clase 1, cada una de estas clases está compuesta de la siguiente forma. En la primera parte aparecen los temas que se van a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en la clase de hoy vamos a trabajar el tema de razones y proporciones y vamos a ver estos temas: definición de razón, definición de proporción, proporción directa, proporción inversa, regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Esos son los temas con los cuales vamos a empezar este curso el día de hoy. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos recursos. Acá pueden acceder a algunos videos que pueden acompañar o que pueden utilizar como ejemplos o como guías para resolver algunos problemas. Son algunos videos de ejercicios desarrollados. Y hay un material de estudio. Tenemos el módulo 1, razones y proporciones, el módulo 1 del texto guía, las referencias bibliográficas, álgebra y trigonometría, del profesor Benjamín Buritica, que es la referencia bibliográfica, y el módulo 1 pues va a contener ese módulo como tal, o ese tema que vamos a trabajar en esta clase. Y hay algunos ejercicios del capítulo. En algunas otras clases, como por ejemplo en la clase 2, también hay unos ejercicios para que practiquen, ¿sí? Hay unas recomendaciones a los ejercicios de práctica. Intenta resolver los ejercicios propuestos 4, 6, 9 y 14 del capítulo 1 del texto guía, por ejemplo, ¿sí? Bueno. En la clase 3, pues ya vemos una actividad evaluativa, ya les voy a hablar sobre esas actividades evaluativas, y también aparece algo más, ¿sí? Para practicar, como es la guía de autoevaluación. Les sugiero y les recomiendo que todos ustedes ingresen a realizar esa guía de autoevaluación. Con eso ustedes pueden verificar qué tanto han aprendido, pueden practicar todos los conceptos que han desarrollado en el curso. Bueno, entonces tenemos todas las clases, pues van a tener la mayoría de estos elementos. Una definición de todos los temas, unos videos, y va a aparecer material de estudio, la actividad evaluativa si es el caso, referencias bibliográficas y para practicar. Entonces, en general, en esta plataforma es donde ustedes pueden ingresar y encontrar todo el material adicional con los cuales pueden apoyarse para desarrollar este curso. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar la metodología, este curso? Este curso se va a desarrollar, digamos que vamos a ver 3 bloques de 25 minutos, ¿sí? Vamos a tener cada 25 minutos aproximadamente recesos de 5 minutos. En esos recesos pues podemos tratar de responder algunas preguntas y por lo general son 3 bloques. La primera clase de la semana, ¿sí? En este caso el próximo martes, vamos a iniciar con un quiz. Ese quiz más o menos una duración de 20 minutos y se va a realizar en el tercer bloque. Entonces, las primeras clases de la semana, la primera clase de la semana vamos a realizar un quiz de 20 minutos al finalizar la clase. Hoy, pues por ser la primera clase no la tenemos, pero el próximo martes ya sí tenemos la realización del quiz en el último bloque. Bueno, les recuerdo a los profesores pasar puntualmente la asistencia, suministrar puntualmente la asistencia para llevar el control de los asistentes. Bueno, vamos a iniciar entonces con el curso. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a iniciar con el curso. Permítanme, me devuelvo. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Clase 1, razones y proporciones. Entonces, inicialmente vamos a empezar a ver algunos conceptos. Vamos a ver la definición de razón, la definición de proporción, y vamos a ver 2 tipos de proporciones, proporción directa e inversa. Y luego vamos a hacer algunos ejercicios aplicando estos conceptos.
Entonces inicializamos con el tema de la definición de razón. ¿Qué es una razón? Entonces, la razón se define como un cociente entre dos números enteros a y b. Definimos dos números cualquiera a y b que sean enteros y que sean diferentes de 0. Y escribimos a sobre b. Decimos que a sobre b es una razón, ¿sí? A sobre b es una razón en este caso. Okay. A sobre b es una razón. Decimos que a es a b, ¿sí? De esta forma se define una razón. A es a b. Es decir, esta sería la explicación como tal de la razón. Hay a elementos de a de un conjunto a por b elementos de otro conjunto b, ¿sí? Hay a elementos de un conjunto a por b elementos de otro conjunto b. Por decir algo, si yo escribo esto, 2 es a 3, eso es una razón, ¿sí? 7 es a 15, otra razón. O podemos decir sencillamente 30 es a 51, eso es otra razón, ¿sí? Entonces, esta es la definición de razón. Ahora, miremos un ejemplo un poco más aplicativo. Por ejemplo, si en un grupo de personas hay 18 hombres y 27 mujeres, ¿sí? Nosotros podemos encontrar la razón entre el número de hombres y el número de mujeres. Es decir, ¿qué tantos hombres hay por tantas mujeres? En este caso podemos escribir de la siguiente forma. Hay 18 hombres por 27 por 27 mujeres, ¿sí? Voy a omitir la palabra hombres y mujeres y simplemente voy a escribir 18 hombres es a 27. ¿Sí? Esto lo podemos simplificar. Tercera de 18, 6. Tercera de 27, 9. Tercera de 6, 2. Tercera de 9, 3. O sea que esto lo podemos escribir de esta forma. 2 es a 3. Y por eso aquí dice, hay 2 hombres por cada 3 mujeres. Esa es la razón, ¿sí? Es como una comparación. Hay 2 hombres por cada 3 mujeres en ese grupo de personas. Otro ejemplo. Si un automóvil recorrió 130 kilómetros en 2 horas, encuentre la razón entre la distancia recorrida por el automóvil y el tiempo empleado por recorrerla. Entonces podemos sacar la razón, que es 130 kilómetros, voy a abreviar kilómetros, por 2 horas. Esta es la razón. Que en este caso podemos simplificarla. Podemos sacar mitad de 130, serían 65 kilómetros, mitad de 2, 1 hora. Entonces podemos decir que el automóvil recorrió 65 kilómetros cada hora o por hora, ¿sí? 65 kilómetros por hora, esa sería la razón. 65 kilómetros es a 1 hora. Bueno. Para preparar una torta se utilizan 500 gramos de harina, 180 gramos de margarina, 240 gramos de huevos y 150 milímetros de agua. Encuentre las razones matemáticas entre la cantidad de harina y los demás ingredientes. Entonces vamos a encontrar la razón que existe entre la cantidad de harina y la cantidad de margarina. Entonces inicialmente nos dicen que ¿cuánta cantidad de harina? 500 gramos de harina por ¿cuánto de margarina? Margarina serían 180 gramos. ¿Sí? Podemos simplificar esta expresión. Por ejemplo, cancelemos este 0 con este 0. Nos da 50 a 18.
gramos. Podemos también simplificar un poco más. Saquemos mitad de 18,9, mitad de 50,25. ¿Sí? Entonces quiere decir, ¿cómo se entendería esta razón? 25 gramos, voy a poner aquí harina, que es lo que está arriba, es a 9 gramos de margarina. Entonces aquí la razón es 25 a 9. Por cada 25 gramos de harina debemos suministrar 9 gramos de margarina. ¿Sí? Sería la razón entre cantidad de harina y cantidad de margarina. La razón entre la cantidad de harina y la cantidad de huevo. Entonces, la cantidad de margarina de harina fueron 500 gramos y la cantidad de huevo, entonces fueron 240 gramos. Cancelamos estos dos ceros, ¿sí? Podemos también simplificar mitad de 50, 25, mitad de 24, 12. Entonces tenemos 25 gramos de harina por cada 12 gramos de huevo, ¿sí? Entonces por cada 25 gramos de harina debemos suministrar 12 gramos de huevo. De la misma forma, pues sacamos la relación entre la cantidad de harina y la cantidad de agua. De agua se agregaron 150 mililitros y de harina, recordemos que estamos trabajando con 500 gramos de harina. Por 150 mililitros, esta sería la simbología por mililitros de agua. Podemos también simplificarlo. Cancelo estos dos ceros, es como si dividiéramos numerador y denominador por 100. Nos queda 50 sobre 15, ¿sí? Que también lo podemos simplificar. Esto sería gramos de harina. Esto sería gramos mililitros de agua. Mililitros de agua, que simplificados pues lo podríamos sacar quinta de 50, 10 y quinta de 15, 3. Entonces esto se entendería como por cada 10 gramos de harina se estarían agregando 3 mililitros de agua. ¿Sí? De esa forma digamos que se entendería la razón. 10 gramos de harina por 3 mililitros de agua. Bueno. Pasemos a otra definición. Definición de proporción. ¿Qué es la proporción? Es la igualdad entre dos razones. Ya definimos razones, ahora vamos a relacionar la proporción con las razones. La proporción entonces es la igualdad entre dos razones. Por ejemplo, si tenemos dos razones A sobre B, A es a B y C es a D, ¿sí? Entonces vamos a tener A es a B como C es a D, ¿sí? Si nosotros las igualamos, ahí ya vamos a tener una proporción, ¿sí? Si A y B son dos razones, si A es a B y C es a D son razones iguales, entonces A es a B igual a C es a D es una proporción y decimos que A es a B como, este símbolo igual se leería como C es a D, ¿sí? A es a B como C es a D. Entonces ahí tenemos como tal la definición de proporción. Ahora, a los términos A y D se le denominan extremos de la proporción, ¿sí?
extremos de la proporción, a estos, a y a d. Son extremos de la proporción. Y a los términos b y c se le denominan medios de la proporción, ¿sí? Entonces tenemos a b y a c, ¿sí? Son los medios de la proporción. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una proporción como esta, bueno, A es a B como C es a D, ¿sí? Nosotros podemos pasar el D que está dividiendo a multiplicar y escribirlo como A por D, ¿sí? Es igual a el B está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, a B por C, ¿sí? La multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Por ejemplo, 15 es a 3 como 20 es a 4, ¿sí? Esto es una igualdad. ¿Cuánto da 15 dividido 3? 5. 20 dividido 4 también da 5, ¿sí? Entonces, observemos que se va a cumplir esta relación. Multipliquemos 15 por 4, debe ser igual a 3 por 20. Efectivamente, ¿cuánto es 15 por 4? 60. Y 3 por 20, 60. ¿Sí? Entonces tenemos ahí una igualdad, cumplimos. Y tenemos esto es una comparación de dos razones, pero dos razones iguales, ¿sí? 15 es a 3 como 20 es a 4. Ahí tenemos una comparación de dos razones que son iguales. Ahora, para llegar al tema que nos interesa en la clase de hoy, que es regla de 3, vamos a definir dos tipos de magnitudes. Una magnitud que es directamente proporcional. ¿Qué es una magnitud directamente proporcional? Vamos a relacionar dos magnitudes. Dos magnitudes, que son unas entidades medibles, son directamente proporcionales o que están en una relación de proporción directa si el cociente entre ambas es constante. Es decir, cuando una magnitud aumenta o disminuye 2, 3, 4, n veces, la otra también aumenta o disminuye 2, 3, 4, n veces. Vamos a explicar esta definición con unos ejemplos, ¿sí? Pero recordemos como tal las magnitudes directamente proporcionales. Si una magnitud aumenta, la otra magnitud también lo hace. O sea, vamos a comparar dos magnitudes. Si una aumenta, la otra también lo hace. Si una disminuye, la otra también disminuye. Esa es la característica de las magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo, aquí vamos a comparar magnitudes. El salario de un obrero y la duración de su trabajo. Se supone que a mayor duración del trabajo, él debe ganar un mayor salario. Si trabaja poco, pues ganaría poco. Entonces ahí tenemos dos magnitudes que son directamente proporcionales. La distancia recorrida por un móvil y el tiempo empleado, ¿sí? Suponiendo, claro, que mantenemos la velocidad constante. Debemos garantizar que la velocidad es constante. Entonces, a mayor distancia recorrida, vamos a emplear mayor tiempo. Si recorremos una distancia más pequeña, pues vamos a requerir menor tiempo, disculpe. Vamos a requerir menor tiempo. La cantidad de pintura y el área pintada. Si pintamos un área muy grande o si vamos a pintar un área más grande, pues necesitamos mayor pintura. Si necesitamos un área más pequeña, menor pintura. Entonces también ahí tenemos dos relaciones directamente proporcionales. Número de obreros y la cantidad de trabajo realizada. A mayor obreros, se espera que realicen mayor trabajo. A menor obreros, menor trabajo se realiza, suponiendo que todos trabajan con la misma eficiencia.
La cantidad de trabajo y el tiempo requerido. Si hay más trabajo, se requiere más tiempo. Si hay menos trabajo, pues requiere menos tiempo en elaborarlo. La cantidad de elementos comprados y el precio a pagar. Si usted compra más, debe pagar más. Si compra menos, paga menos. Y el número de manos y el número de dedos de esas manos, ¿sí? A mayor manos, pues vamos a tener también mayor número de manos. Entonces, estas son magnitudes directamente proporcionales. Vamos a detenernos ahí 5 minutos y ya volvemos, ¿sí? Vamos a un receso. Bueno, vamos a continuar entonces con el curso de hoy. Les recuerdo que esta clase queda grabada, así que por favor concéntrese más en la explicación que estoy dando y pueden tomar notas posteriormente. Esta clase va a quedar grabada, ¿sí? Entonces pueden verla cuantas veces quieran. Adicionalmente, muchos de los conceptos que se están trabajando aquí y ejemplos similares aparecen en el texto guía y en la plataforma y en los videos que les muestro en la plataforma. Así que les recomiendo que se centren más en la explicación que estoy dando. Voy a continuar entonces con el tema. Bueno, entonces estábamos trabajando las magnitudes directamente proporcionales. Recordemos, magnitudes directamente proporcionales son aquellas en las cuales si una aumenta, la otra aumenta, y si otra disminuye, la otra también lo hace. Ahora, vamos a pasar a la otra definición. ¿Qué pasa si, por el contrario, si una magnitud aumenta, la otra disminuye? ¿Sí? O si una magnitud disminuye, la otra aumenta. Esas son las definiciones, la definición de la magnitud inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, dos magnitudes, entidades medibles, son inversamente proporcionales. Le voy a utilizar IP, ¿sí? Como para directamente proporcional utilizaré dp, ¿sí? Para abreviarlo. Entonces, inversamente proporcional, o que están en una relación de proporción inversa, si el producto de ambas magnitudes es siempre constante. Es decir, cuando una magnitud aumenta o disminuye, la otra magnitud disminuye. Si una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Esa es como tal la definición de las magnitudes inversamente proporcionales. Vamos entonces ahora a ver unos ejemplos. Ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales. Por ejemplo, el número de obreros empleados, el número de obreros, ¿sí? Que están haciendo una obra, y el tiempo empleado en realizar la obra. Se supone que para una misma cantidad de obra, digamos, están levantando un muro, están haciendo una casa, ¿sí? Para esa misma casa, si yo consigo, yo empleo más obreros, se supone que la casa va a estar lista en menor tiempo. Más obreros, menor tiempo. O menos obreros, más tiempo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la relación de inversamente proporcional. La velocidad y el tiempo requerido para recorrer una distancia constante. ¿Sí? Si usted va de un lugar a otro, a mayor velocidad, se supone que requiere menos tiempo. ¿Sí? Requiere menos tiempo en ir de un lugar a otro. Por el contrario, si va a menor velocidad, requiere mayor tiempo para esa misma distancia. El número de animales y la duración de una cantidad constante de alimento. ¿Sí? En una perrera, por ejemplo, si se tiene cierta cantidad de alimento ya constante, establecido, si llegan más alimento, pues va a durar menos, si llegan más animales, perdón, va a durar menos tiempo ese alimento. O si hay pocos animales, pues va a durar más tiempo. Entonces ahí tenemos la relación de ejemplos de magnitudes inversamente proporcional. Vamos a ir ahora a definir entonces qué es la regla de 3. Se llama regla de 3 a un problema en el que se busca el valor de una magnitud cuya relación con otras magnitudes es directa o inversamente proporcional. En esta definición de la regla de 3 en sí, lo que se tiene es que se conocen ciertas magnitudes, ¿sí?
que están en una proporción con la magnitud incógnita, con la magnitud que no se conoce. Esa proporción puede ser inversa o directamente proporcional. Y lo que se busca es despejar o conocer esa magnitud que no se conoce. Para realizar eso podemos tener, bueno, hay dos tipos de reglas de tres: regla de tres simple y regla de tres compuesta. En la regla de tres simple solamente aparece una proporción, mientras que en la regla de tres compuesta aparece más de una proporción. Vamos a enfocarnos en la regla de tres simple. Hoy vamos a trabajar la regla de tres simple. ¿Cómo vamos a realizarla? Hay dos tipos de reglas de tres: simple, directa e inversa. ¿De qué depende? De si las magnitudes son inversamente proporcional o las magnitudes son directamente proporcional. Este sería el ejemplo con el que vamos a explicar la regla de tres simple directa. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Esa es la pregunta. ¿Sí? Bueno, analicemos cuáles son las magnitudes que están involucradas en el problema. La magnitud distancia, desplazamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el automóvil recorre 240 kilómetros. Hay una distancia, hay un desplazamiento. Entonces ya tenemos una primera magnitud. ¿Y cuál sería la otra magnitud? Tiempo. ¿Sí? Tiempo. ¿Por qué? Porque nos dice recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Sí? Entonces aquí hay una magnitud que es tiempo. Nos preguntan cuántos kilómetros, qué distancia, ¿cierto?, habrá recorrido en 2 horas, tiempo. Entonces ahí tenemos las dos relaciones. Vamos a definir sea X los kilómetros recorridos en 2 horas. X va a ser nuestra incógnita. X es la variable. X es lo que no conocemos, lo que nos están preguntando. ¿Sí? Sea X los kilómetros recorridos en 2 horas. Ahora, vamos a plantearlo de la siguiente forma. Tenemos una magnitud que es distancia. Y otra magnitud que es tiempo. Ahora, nos están preguntando cuánta distancia recorre, voy a poner aquí entre paréntesis las unidades, kilómetros, y aquí tiempo, voy a poner acá horas, la H de horas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta distancia en kilómetros recorre en 2 horas? Sí, ¿qué sabemos? Recorrió 240 kilómetros. Si recorrió 240 kilómetros en 3 horas. ¿Sí? Entonces nosotros, al plantear de esta forma la información que tenemos en el problema, vamos a llegar a lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer primero un análisis. ¿Cómo es la relación de estas dos magnitudes? ¿Directa o inversamente proporcional? Sabemos que para una misma distancia, tenemos para la distancia recorrida y el tiempo empleado. A mayor distancia, mayor tiempo empleado, ¿cierto? A menor distancia, menor tiempo. Entonces son magnitudes directamente proporcionales. Gracias por los que están colaborando. ¿Sí? Directamente proporcionales. Como son magnitudes directamente proporcionales, podemos plantear la siguiente proporción. X, que es la distancia, los kilómetros recorridos en 2 horas,
es a 240 como 2 horas es a 3. Como 2 es a 3. ¿Sí? Entonces tenemos acá el planteamiento del problema como tal, ¿sí? De cómo resolver el problema. Entonces lo que hacemos es despejar x. X es nuestra incógnita, ¿cierto? Entonces x la podemos despejar de la siguiente forma. Pasemos el 240 a multiplicar, ¿sí? Entonces 2 por 3, 2 por 240 sobre 3. Pasa el 240 a multiplicar. Y podemos hacer el cálculo. Por ejemplo, podemos simplificar acá. Tercera de 3, 1. Tercera de 24, 8. Y ponemos este otro 0, 80. Y 8 por 2, 16. 160. ¿160 qué? Kilómetros. 160 kilómetros. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Sería, en 2 horas habrá recorrido 160 kilómetros. En 2 horas habrá recorrido 160 kilómetros. Entonces la respuesta es, no sería 160, es bueno que la respuesta siempre la den con todo el argumento. Es decir, voy a copiarlo aquí despacio, en 2 horas el automóvil recorre 160 kilómetros. ¿Sí? Esta sería la respuesta. En 2 horas el automóvil recorre 160 kilómetros. Ok. Bueno. Pasemos a otro ejemplo. Lean por favor un minutico, léanlo y vamos a realizarlo de la misma forma que lo realizamos ahorita. Vamos a definir x. Sea x la incógnita, ¿sí? X, y, ustedes le pueden dar el nombre que quiera. Por lo general pues x se utiliza como variable, pero recuerden que x puede cambiar. Sea x, bueno, primero le damos el enunciado, ¿cierto? Simón compra 10 kilogramos de tomate. Si 2 kilogramos de tomate cuestan 2.500, ¿cuánto debe pagar Simón? Entonces, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuánto debe pagar Simón, cierto? Sea x el costo de los 10 tomates. Sea x de los 10 kilogramos de tomate. Sea x el costo de los 10 kilogramos de tomate, que es lo que debe pagar Simón. ¿Sí? Entonces, vamos a plantearlo. ¿Cuáles son las magnitudes que están relacionadas? Las magnitudes que están relacionadas son kilogramos, ¿sí? Y pesos o costo, ¿sí? Entonces podemos pagar acá kilogramos de tomate esta es una magnitud y tenemos otra magnitud que es el costo. Costo por kilogramo de tomate.
Esta es la otra magnitud. Ahora, cojamos lo que nos está dando el problema. ¿Cuántos kilogramos de tomate? Entonces, nos están preguntando, por 2 kilogramos de tomate, perdón, por 10 kilogramos de tomate, por 10 kilogramos de tomate, ¿cuánto debe pagar Simón? Si sabemos que 2 kilogramos cuestan 2.500. ¿Sí? Entonces, en este caso, analicemos las magnitudes. Estas magnitudes, ¿qué relación tienen? ¿Inversa o directa? A mayor número de kilogramos, mayor costo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos magnitudes directamente proporcionales. Como tenemos magnitudes directamente proporcionales, entonces podemos plantear la siguiente razón. X es a 2.500 como 10 es a 2. Ahora, X, podemos despejar la X, pasar el 2.500 que está dividiendo o multiplicar como 10 por 2.500 sobre 2. ¿Sí? Finalmente esto sería 12.500. En este caso sería el costo. Entonces la respuesta al problema es: Simón debe pagar $2.500 por, perdón, 12.500 por 10 kilogramos. ¿Qué es la respuesta? 12.500. ¿Sí? Simón debe pagar 12.500 por esos 10 kilogramos. Bueno. Pasemos ahora a otro ejemplo. Tres obreros construyen un muro en 12 horas. ¿Cuánto tardarán 6 obreros en construir el mismo muro trabajando con la misma eficiencia? Es necesario aquí aclarar este término, trabajando con la misma eficiencia. Se supone no puede tener trabajadores que trabajen más rápido que otros, ¿sí? Entonces, para hacer válido este ejercicio, lo que vamos a hacer es decir que van a trabajar todos con la misma eficiencia. Todos trabajan igual. Entonces nos dice, 3 obreros construyen un muro en 12 horas. ¿Cuánto tardarán 6 obreros en construir el mismo muro trabajando con la misma eficiencia? Entonces, primero, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuánto? ¿Cuánto? O miremos las magnitudes que están relacionadas. Un número de obreros, ¿cuántos? 3 obreros construyen un muro en 12 horas. Una magnitud es obreros y otra magnitud tiempo. Ahora, ¿qué me están preguntando? ¿Cuánto tardarán 6 obreros? ¿Cuánto? Pues hace referencia a tiempo. El tiempo que tardarán 6 obreros en construir el mismo muro trabajando con la misma eficiencia. Entonces, definimos las variables o definimos nuestra incógnita. Sea t, cambiemos de variable, sea t el tiempo que tardarán seis obreros en construir el muro, ¿sí? Ahora, vamos a plantear las magnitudes. Ya dijimos que es número de obreros
y la otra sería tiempo. Este tiempo está dado en horas, ¿sí? Este tiempo está dado en horas. Entonces, ¿qué nos da el problema? ¿Qué información nos brinda el problema? Nos dice el número de obreros, 3 obreros. Y el número de obreros, bueno, aquí me lo puse antes de tiempo, porque la idea, no sé si han visto, que siempre la incógnita yo la pongo de primero, ¿sí? Siempre la incógnita la estoy poniendo primero que todo. Entonces nos dicen, la incógnita sería ¿cuánto tiempo? T. Nos dice, ¿cuánto tardarán 6 obreros en construir la obra? ¿Cuánto tardarán? T. ¿Qué tiempo van a tardar? 6 obreros. Si nos dicen que 3 obreros construyen un muro en 12 horas. El hecho de poner la incógnita arriba, si yo puedo poner la incógnita, yo pude haber invertido esto, ¿sí? En vez de poner 6, hubiera podido 3 arriba y el 12 arriba y luego la T abajo. Es lo mismo, solamente que la ecuación resultante queda un poco diferente. Enseguida lo podemos hacer para que verifique, sino que esto es por facilidad. Entonces, analicemos esas dos magnitudes. ¿Cómo es la relación entre estas dos magnitudes? A mayor número de obreros que esperamos, que se requiera menor tiempo en hacer la obra, ¿cierto? O a mayor número de obreros que esperamos entre esas dos magnitudes, a mayor obreros requerimos que se requiera menos tiempo, o sea que son inversamente proporcionales. Son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, para resolverlo, ¿cómo lo hacemos? Planteamos la razón T es a 12, y para plantear la proporción tenemos que invertirla. ¿Qué invertimos? Esta otra razón que tenemos acá. La vamos a invertir escribiéndola de la siguiente forma. 3 es a 6. Miren que la invertí. Yo no puse 6 es a 3. Puse primero el 3 y luego el 6. $3 es a 6, ¿sí? T es a 12 como 3 es a 6. Entonces, podemos despejar T como 3 por 12 sobre 6, que en este caso sería, podemos mitad y mitad, 2 sexta de 12, 2, 3 por 2, 6. Entonces, en este caso, tardarían 6 horas, 6 obreros tardarían 6 horas, ¿sí? La respuesta, entonces, sería 6 obreros tardarían 6 horas. En construir el mismo muro, ¿sí? 6 obreros tardarían 6 horas en construir el mismo muro. Entonces, tengan muy en cuenta que para el planteamiento de las proporciones, cuando se involucran proporciones inversas o magnitudes inversamente proporcionales, al planteamiento deben invertir una de las razones, ¿sí? En este caso invertimos la razón del número de obreros. Escribimos 3 es a 6, T es a 12 como 3 es a 6. Vamos a ir en un receso y ya volvemos con el último bloque. Bueno, vamos a continuar entonces con el tercer bloque y para eso vamos a resolver otro ejercicio de este tipo de regla de 3 simple inversa. Un automóvil recorre cierta distancia a una velocidad de 50 kilómetros en 4 horas.
¿Cuál debe ser la velocidad del automóvil si debe recorrer la misma distancia en 3 horas? ¿Sí? Mire que hacen énfasis en qué es la misma distancia. Estamos con una distancia fija. Miremos las magnitudes. Una magnitud es velocidad. Estamos hablando de la velocidad, que nos dicen que es 50 kilómetros por hora, y hace un recorrido en 4 horas. O sea que tenemos velocidad y tiempo. Sí, son las dos magnitudes que tenemos acá. ¿Cuál debe ser la velocidad del automóvil si debe recorrer la distancia en 3 horas? Entonces sea x, la velocidad del automóvil. ¿Sí? Entonces, para nosotros planteamos las proporciones, las magnitudes. En este caso vamos a plantear la velocidad y tenemos la otra magnitud que es tiempo. La velocidad, el tiempo en horas y la velocidad en kilómetros por hora. Entonces esta es la magnitud que estamos acá. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Voy a hacerlo un poco diferente al que estamos aquí de la forma anterior, en la cual la incógnita la vamos a poner en el denominador. No hay problema, la podemos poner en el numerador o en el denominador. ¿Qué diferencia existe? Que inicialmente usted toma los datos del problema y la información que nos están dando la ponemos inmediatamente en la tabla, debajo de las magnitudes. Por ejemplo, un automóvil recorre cierta distancia a una velocidad de 50 kilómetros por hora en 4 horas. Entonces, en 50 kilómetros por hora recorrió una distancia durante 4 horas. ¿Sí? Ahí puedo quitar las magnitudes, ya que ya definí pues que la velocidad y el tiempo era kilómetros por hora y el tiempo era horas. Ahora, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es la velocidad, ¿sí?, del automóvil si recorre la misma distancia en 3 horas? Entonces, analicemos primero las magnitudes. Las magnitudes, en este caso, serían inversa o directamente proporcional. Analicemos. Si tengo una misma distancia y a mayor velocidad, menor tiempo. A mayor velocidad, menor tiempo. Entonces son inversamente proporcionales. ¿Sí? Son inversamente proporcionales. Ahora planteamos la siguiente relación, siguiente proporción. 50 es a x como, observen que pongo la primera, ¿sí?, esta que estaba aquí abajo, la segunda fila, como, mucho cuidado con esta parte de que si son inversamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales debo invertir una de esas proporciones, una de esas razones en este caso. Entonces, como ya escribí 50 es a x, debo entonces invertir la de tiempo. Entonces invierto, no escribo 4 es a 3, sino 3 es a 4. La invertimos. Ahora, miren cómo me dio la ecuación. Esta es otra forma en la cual pueden plantear el problema. 50 es a x como 3 es a 4. ¿Cómo despejamos la x? Hagámoslo paso por paso. Puedo pasar el ax, o podemos pasar el 4 que está dividiendo a multiplicar por el 50. 50 por 4 como x es a 3, como 3 pasamos a multiplicar la x por x. Entonces ahora, como necesitamos despejar la x, pasamos el 3 a dividir. Entonces 50 por 4 sobre 3 es a x. De donde x va a ser igual a 50 por 4, 200, es a 3, 200 tercios de kilómetros por hora. 200 dividido 3, que ya lo podemos aproximar
a 66.6 kilómetros por hora si queremos trabajarlo en decimales, ¿sí? Entonces ya tenemos acá la velocidad, ¿sí? 200 sobre 3 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad. Y esa sería la respuesta. Esa es la velocidad del automóvil si debe recorrer la misma distancia en 3 horas. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora planteémoslo como lo estamos planteando inicialmente, poniendo la incógnita en la parte superior. ¿Qué ventaja tiene? Algunos de ustedes pueden encontrar algún problema cuando vayan a despejar la x, que la x les quede en el denominador, aunque deben saber cómo despejarla si en alguna ocasión les va a aparecer acá en el denominador, ¿sí? Perfecto. Ok, entonces volvamos a realizar. Voy a hacerla aquí en otra aparte, ya sabemos cuáles son las magnitudes, entonces tenemos distancia, es una magnitud, en kilómetros por hora, y tenemos acá tiempo. En horas. Entonces, nuevamente, ¿qué nos dice el problema? Un automóvil recorre cierta distancia a una velocidad de 50 kilómetros por hora en 4 horas. ¿Cuál debe ser la velocidad del automóvil si debe recorrer la misma distancia en 3 horas? Ya sabemos que x es la velocidad del automóvil. Entonces podemos plantear, perdón, distancia, me disculpan, puse distancia y no es distancia, es velocidad. Gracias por los comentarios. Entonces es velocidad. Bueno, se nota que están poniendo atención y eso me alegra. Entonces velocidad y tiempo. Horas. Kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la velocidad si recorre una misma distancia en 3 horas? Si sabemos que tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora y recorrió la distancia en 4 horas. Observen que es el mismo planteamiento, solamente que, ya me devuelvo al anterior, miren dónde está la x, en la segunda fila. Ahora miremos dónde está la x, acá, en la primera fila, ¿sí? Es el mismo planteamiento, solamente que cambia la ubicación de la incógnita. Ahora, aquí planteamos lo mismo, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Como son inversamente proporcionales, entonces escribimos x es a 50, la incógnita es 50. Bueno, a los que les aparece 50 por 504 es porque de pronto no les aparece el punto. Voy a hacer en vez de un punto una x, lo entendemos, una x pequeña y lo entendemos como multiplicación. Es 50 por 4, ¿sí? Porque de pronto no les aparece bien el punto. Ahí ya aparece el 50 por 4. Bueno, me devuelvo y disculpen el cambiar rápidamente. Entonces, como son magnitudes inversamente proporcionales, escribimos x es a 50 como, nuevamente, invertir una de las razones. En este caso invertimos 4 es a 3, invertimos la del tiempo. Y miremos que llegamos a lo mismo. X va a ser igual a 4, paso a multiplicar el 50, 4 por 50 sobre 3. Y llegamos a la misma expresión que sería 200 es a 3, 200 tercios, kilómetros por hora, que lo podemos simplificar o lo podría calcular como 66.6 kilómetros por hora. Entonces, esta ya es la respuesta a nuestro problema, como habíamos llegado anteriormente. Bueno. Este fue el último ejercicio que quería compartir con ustedes. Ya les
sugiero que entren a la plataforma, miren el módulo, ¿sí? Ahí hay muchos más ejemplos que pueden trabajar, hay ejercicios propuestos para que trabajen, ¿sí? Está los diferentes videos, 2 videos adicionales para la solución de estos ejercicios. Bueno, de pronto hay procesos mucho más cortos, eso sí, pero como estoy explicando, algunos de ustedes no llegan muy fácilmente a la respuesta, como es de pronto para algunos de ustedes alguna primera aproximación, entonces lo hago paso por paso. Posteriormente, cuando ustedes ya hagan muchos ejercicios, practiquen, hay muchos pasos que pueden obviar y pueden hacer ejercicios que puede que aquí me gaste 2, 3, 5 minutos realizándolo, ustedes lo pueden realizar fácilmente en un minuto como veíamos, ¿sí? Espero que les haya gustado esta clase, los invito entonces para que nos acompañen el próximo jueves a las 10 de la mañana y visiten la plataforma, por favor. Los quizzes se van a realizar, nuevamente los quizzes se van a realizar la primera clase de la semana, o sea, el próximo martes tenemos quiz. Ese quiz se va a realizar en este último bloque, ¿sí? Ya los profesores se les hace llegar el quiz y ellos se encargan ya de aplicárselo a los estudiantes, ¿sí? Pero los profesores como tal van a tener el quiz en su poder y se lo van a hacer a los estudiantes. Y vamos a dar el tiempo de este último bloque, se va a realizar entonces, es para hacer ese quiz. Bueno, muchas gracias entonces por acompañarnos y los espero el próximo jueves. Que tengan un buen día.